Buenas y bienvenidos a Zona Verde. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad de las plantas. Muchos conocen la teoría básica de las flores, en las que se explica que todas son hermafroditas y que tienen ambas órganos reproductores masculinos, los estambres, y femeninos, los pistilos. Sin embargo, esta teoría es la más básica y la más conocida, pero hay muchas otras especies que tienen otro sistema de reproducción. Son las plantas dioicas y las plantas monoicas. Por un lado tenemos las plantas dioicas. Ambas provienen del lexema, las monoicas y las dioicas provienen del lexema oikos, que en griego quiere decir casa. Teniendo esto en cuenta es mucho más sencillo saber qué especie pertenece a cada uno. Si por ejemplo hablamos de especies monoicas, estamos hablando de una casa, lo que quiere decir que ambos sexos se encuentran en el mismo individuo, pero de forma separada. Sería por ejemplo el caso del maíz. Es un cultivo muy habitual que necesita de flores masculinas y femeninas que se encuentran ambas en la misma planta. Sin embargo, lo habitual es que estas plantas no se reproduzcan entre sí y reproduzcan con otros individuos de la misma especie. Esto se produce principalmente para obtener una mayor variabilidad genética, lo que permite que los cultivos mejoren. Las especies dioicas, como ya hemos hablado del prefijo, del lexema que proviene de casa, son especies que podemos encontrar la parte masculina en un individuo y la parte femenina en otro individuo. Por ejemplo, es el caso del kiwi o incluso la cannabis sativa, bien conocida por muchos, que también tiene unos individuos que son únicamente masculinos y unos individuos que son únicamente femeninos, necesitando de ambos para poder mantener un cultivo. Ambas especies, tanto dioica como monoica e incluso hermafroditas, es muy importante conocerlas, sobre todo a la hora de los cultivos. En jardinería también, pero no es tan importante. Esto se produce principalmente porque si, por ejemplo, cultivamos una especie dioica, es decir, una especie que reproduce con plantas femeninas y masculinas, necesitamos saber que tenemos la presencia de ambas en nuestro cultivo. Si, por ejemplo, disponemos de un cultivo de kiwis, como esta especie es dioica, necesitaremos de individuos femeninos y individuos masculinos, o en cuyo caso nos quedaremos sin producir kiwis. Hoy hemos venido a Viveros Alecrín, porque qué mejor sitio que hablar de jardinería que un vivero, cuyo nombre proviene del latín vivarium, que quiere decir lugares de vida. Estamos aquí con Mar en el vivero y hoy nos va a hablar un poquito acerca de esta composición que tiene de plantas aromáticas. Hola, este es uno de los rincones más, valga la redundancia, aromáticos. A ver, la planta aromática no solo sirve para dar olor, sino que es un modo de condimentar las comidas y también sirve para infusiones. Voy a hablar un poco generalizado de las plantas y después mi compañera os dará unos pequeños pasos para las infusiones. Tenemos el tomillo limonero y también hay el tomillo vulgaris. Son dos aromáticas que se diferencian más bien en que una huele a limón y en el color. Luego tenemos la lavanda. La lavanda también es más que para infusiones o condimentar, lo más bonito de ella es su flor, que huele a lavanda. Tenemos el romero. El romero lo tenemos así en tamaño alto y también tenemos el rastrero, que a mí desde luego me encanta porque va tapizando y en las macetas, como podéis ver en la composición, queda fabuloso. La lavanda también se puede utilizar en agricultura para que mantenga algunas plagas alejadas. Sí, ¿verdad? sí, cierto. Tenemos la hierba luisa, aquí en Galicia muy famosa. Sirve para las infusiones sobre todo. Y después tenemos la salvia, que también es otra de las plantas que se utiliza para condimentar, la ruda, muy conocida en infusiones, y tenemos la menta. La menta ahora
salen una gran cantidad de variedades, porque, por ejemplo, esta es una menta con sabor a piña, rara. Sí, sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, una menta con sabor a naranja. Y tenemos la menta chocolate, pero bueno, esa ya es más... Un poco común, ¿no? Sí, exactamente. Y la menta de siempre. Luego también tenemos lo que es la ruda. La ruda también es muy conocida en infusiones y un olor un poco fuerte. Sí. Como aromáticas tenemos infinidad de plantas. Tenemos el perejil, conocidísimo, después también tenemos el cebollino, la albahaca, pero bueno, la albahaca, ahora mi compañera os va a explicar un poquito cómo hacer infusiones y cómo condimentar las comidas, y luego la albahaca la volveremos a nombrar porque es una planta que, aparte de ser aromática, también sirve para ahuyentar los mosquitos. Entonces, si tú la pones en una cocina o si tú la pones en una ventana, te hace las dos funciones. Por ejemplo, también tenemos esto aquí. Esto es un macetero donde tengo la albahaca, que lo podéis poner encima de un mesao en la cocina. Tiene sus tijeras, por si tú necesitas ir cortando ya para cocinar o para lo que sea. Y tienes así en tipo jardinera y también tienes en tipo maceta. Aquí tengo un perejil para echarle a la tortilla. A tener un poquito de todo. Y aquí en esta composición, si veis, puse una citronela que para los mosquitos. No es aromática, pero en una composición, en medio de las aromáticas, te da altura, te queda bonito, te hace una composición bonita y te sirve para ahuyentar los mosquitos. Ahora estamos con Susana, que nos va a hablar un poco acerca de los usos de las plantas aromáticas en infusiones. Hola, a ver, en infusión se utiliza mucho el tomillo, ¿vale? El tomillo, cuando tienes la garganta mal, pues lo que haces puede ser seco o en verde. Bueno, yo lo utilizo en seco o en verde. Se hierve y luego en ese agua con miel y con limón, para la garganta es buenísimo. Para condimento, sería otra de las funciones del condimento, de la aromática. Os voy a decir lo que hago yo, es decir, en verde lo que hago es, por ejemplo, en una plancha, cuando voy a hacer carne, o mejor con carne, con pescado, el romero no, pero con carne, primero lo pongo en la plancha caliente, entonces el aroma que suelta el tomillo, queda la plancha impregnada de ese aroma, luego lo saco y pongo la carne ahí y la verdad es que es exquisito el sabor que deja el tomillo. Lo mismo con la salvia. Con este tipo de salvia, hay otras variedades de salvia, pero bueno, esta ahora mismo que también está en flor, incluso con la flor, yo hago lo mismo incluso con la flor, y queda, para el cerdo sobre todo, la verdad que queda un sabor riquísimo. Claro, porque al calentarlo en la plancha libera los aceites esenciales y ya le da el saborcillo. Lo del tomillo es, vale, para mí, a ver, que yo no soy muy de carne, pero cuando hago carne lo hago para sacarla así un poco, y la salvia, igual la salvia con el cerdo. En infusión, a ver, la ruda también se utiliza en infusión, lo que pasa es que son infusiones que, bueno, que yo ahí ya no me quiero meter porque son infusiones que si se utilizan mal, pues que se dicen que pueden dar lugar a ser problemáticas y tal, entonces no, la ruda, por el olor que tiene, ahuyenta mosquitos y bichos, es el uso más... Bueno, igualmente yo tenía una profesora que decía que la dosis hace el veneno, o sea, cualquier cosa. Sí, el tomillo es verdad, de la salvia, sí, es verdad. Las mentas todas, como os decía mi compañera, ahora con estos sabores nuevos, bueno, esto como en bebidas así fresquitas con una ginebra, con estos riquísimos, es decir... ¿Ya con una hojita o la machacas? Con una hojita un poco machacada y esta es exquisito, ¿eh? Vamos a poner ahora aquí con las bebidas porque... luego, a ver, tenemos la albahaca, que la tenemos aquí.
La albahaca podríamos tenerla, es decir, se puede cultivar tanto en exterior como en interior. En interior, como apuntaba Mar, lo podíamos tener pues, en la cocina, entonces se le podía dar el uso pues, exactamente igual que lo que os comentaba con el romero, con el tomillo o con la salvia, aunque la hoja de la albahaca es mucho más débil, entonces en cuanto entra en calor, pues se deshace muy fácilmente. Entonces, a ver, esto se puede secar o en crudo, también para pasta, para, bueno, pues todo lo que todos sabemos que se utiliza mucho incluso en ensaladas. A mí me gusta mucho con el tomate, la albahaca. Por donde tengo entendido, la de hoja fina se utiliza mucho más. La pequeñita esta, sí. Esta sí. Se usa mucho más y esta es más decorativa. Sí. Es como haces una pizza, le pones un poquito de albahaca también. Y después le pones la hoja grande. Bueno, pero esta es la bonita, cuando haces una ensalada y tal, le pones... Pero a ver, que es comestible y se puede utilizar exactamente igual, o sea, son comestibles cualquiera de ellas. Y como ahuyenta mosquitos, bueno, eso ya no tiene duda. Es decir, ahora seguiremos viendo lo del tema de los mosquitos también. Aparte de estas plantas tenemos más plantas que ahuyentan los mosquitos y todo tipo de bichos en esta época. Más o menos lo que... Sí, con el calor viene muy bien. Hablando de hierbas aromáticas, hemos hablado como por ejemplo la albahaca puede ahuyentar a mosquitos o otros insectos que pueden resultar muy molestos, sobre todo ahora en esta época del año. Ahora vamos a hablar sobre muchas más especies que también ayudan a ahuyentar a estos molestos insectos. Vale, tenemos, como hablamos, la albahaca. Esta es otra variedad de albahaca, ni es la hoja pequeñita ni es la hoja grande, ¿ya? Porque ahora hay infinidad de variedades en muchas de las plantas. Desde luego el aroma ya se nota. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, luego tenemos lo que es el pelargonio. También es ahuyentador de mosquitos. A ver, el pelargonio una variedad de geranio. Es una variedad de geranio. Lo bonito de él es el olor, porque la flor es muy pequeñita, es casi insignificante, pero bueno, el olor que tiene a limón es lo que hace ahuyentar a los mosquitos. Claro, desde ahí no lo leéis, pero se nota mucho, huele cítrico. Después también tenemos otras plantas que ahuyentan otro tipo de animales, por ejemplo, la melisa. Esta es una melisa que ahuyenta a los gatos. A mí esta no me huele, pero bueno. No huele demasiado, sí. Pero claro, los gatos tienen mucho más olfato. Exactamente, a mí la melisa no es que me dé un olor para decir tal, pero sí. También tenemos un cóleo, que también es ahuyentador de gatos. Este sí que huele, tiene un olor un poco peculiar, algo fuerte, y es para ahuyentar gatos. Una planta que llama mucho la atención es la ahuyentadora de topos, porque topos aquí tenemos para dar y vender, vamos. Y es la natura. La natura, vale, en estos momentos no está bonita, ya perdió la flor, pero da una flor grande en forma de campana y la planta sí que huele, sí tiene un olor así un poco característico. Y se hace un árbol impresionante. De hecho, en jardín o donde haya topos, es una planta impresionante. Y luego, bueno, hoy no hablamos de plantas con flor, más bien nos dedicamos a la aromática y los ahuyentadores de mosquitos y otros animales, pero tenemos aquí, hice una especie de recopilación de plantas con flor. Este es una Sympathiae, es una alegría de pleno sol. A mí personalmente me encanta porque se pone espectacular, está todo el verano con flor, hasta entrado el mes de octubre, noviembre, hasta que vengan las primeras heladas fuertes. Lo que sí no confundir con, esta es la Sympathiae, pero hay la Sympathiae que no es de sol. Exactamente. Y no es fácil reconocerlas. No, tiene un poco la hoja más oscurita, ¿no? La Sympathiae. Como más pequeña, más fina, es difícil, aún teniéndolas juntas da confusión.
Esto es un hibiscus XL, de hecho la flor es más grande que el hibiscus normal. El XL sabemos dónde viene. Te aguanta verano e invierno, en invierno hay que podarlo, le dejas como un brote, como 2 nudos o así, lo puedes podar casi. Y en verano, primavera-verano, es que se empieza a brotar y se pone espectacular. Es decir, que tú le dejas 2 nudos y él se hace una planta enorme. Esto es un geranio gitanilla, que le llaman gitanilla. Tiene la flor muy sencilla, pero es que da una cantidad de flor impresionante. Está casi siempre con flores, caer una y venir otra. Es muy bonito. Tenemos la gerbera, es una margarita de flor grande. Después tenemos, como no, la reina del verano. Sí, la surfinia, que está en todos los balcones y bueno, también se pone muy bonita, también aguanta mucho y bueno, son las flores del verano. Tenemos el Osteospermum o Dimophotheca, que es una margarita. Esto sí aguanta verano e invierno, lo tienes que podar y él vuelve a brotar y para el año seguimos teniendo planta. Al igual que el hibiscus. Igual que el hibiscus. Y esto es una celosia plumosa. Pues nada, simplemente es así, es una planta de verano que da alegría al jardín y bueno, como podéis ver, hay diferentes colores que podemos tener el jardín pues con un colorido espectacular todo el verano. Un arco iris entero en el jardín. Un arco iris de colores. Y otro día pues hablaremos de plantas con más flor. Hoy le tocó a las aromáticas. Pues hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos la semana que viene.